mal. Quitar el micrófono, a ver. De ustedes, a ver. Y el video un momentico mientras. El de video de ustedes y el micrófono. Yo hablo y después ustedes. Entonces vamos con. Por ejemplo, este tiene que quitar el micrófono. El video. Sí, pero es que no le... Hay alguien que tiene el micrófono, es que entonces ya. Bueno. La conexión se pone lenta. La conexión, toca quitar el video y el micrófono. Por favor, ¿me oyen? Compañeros, ¿Me oyen? Por favor, quitar el video. Gracias. Eso, gracias, gracias. Entonces, ahora sí vamos. Mire, se está grabando para que todos sepan, todos conozcan que se está grabando en este momento. No se escucha bien. Aló. No, que estamos por políticas de privacidad, estoy avisando que se está grabando en este momento. Entonces ahora vamos a invitar. Falta Glendy. Glendy. Natalie. Pero es que, aló, falta Glendy, falta Natalie. Usen y tienen que usar los audífonos, ¿no? Y por favor usen los audífonos. Entonces, cuando ella vaya nombrando, desbloquean el micrófono y pues le dicen que sí están para ir detachando. Esto dice Bueno, Acevedo. Acevedo, Eliana. Eliana. Presente. Ok. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Alfonso Andrade. Buenos días, profe, presente. Gracias. María Fernanda Angarita. Buenos días, doctora, presente. Juan Carlos Aponte. Buenos días, querida profesora. Sabiendo que había... Oscar Barrera. Buenos días, presente. Janet Contreras. Presente, profe, buen día. Buen día. Lendy Coronel. Lendy Coronel. Para esos pueblitos a clima caliente, digamos, a Libertad. Es Hugo Armando Escaño. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Libardo López y Luis Fernando. Presente, mi doctora. ¿Quién, Libardo? Muy buenos días a todos. Bueno. Priscila. Priscila no está. Bueno. Chile y Manrique. Profe, Priscila no se ha podido conectar, me está hablando por el WhatsApp, no sé, que no le entra, no ha podido conectarse. Bueno. Profe, igual me está comunicando Chirley Manrique que tiene dificultades ¿Problemas? con el internet, sí, que está haciendo lo posible, que tan pronto se conecte avisa. Perfecto. Marlene Márquez.
Estoy hablando con ella. Estamos También. en contacto con ella, mi doctora. Y Bueno. tampoco se ha podido establecer comunicación con usted. Pero que la va Sorry. a llamar a su celular. Sorry. Sorry, tampoco. Ayer aparece por ahí. Sí, sorry, estaba ahorita hablando que ya estabas conectada. entonces ahí está. Sorry. Milton Mendoza. Presente, doctora. Milton. Marlon. Doctora, ¿me copia? Sí, señor. Marlon. Marlon. Bueno. Marlon también estaba conectado desde esta mañana. Presente. Profe, presente. Tenía apagado el micrófono. Andreina Monsalve. Nidia Quiñones. Andreina, ¿no? Bueno. Nidia Quiñones. Tampoco. Profe, Nidia también estaba en línea, pero dice que ha tenido problemas con el micrófono. Ella ahorita estaba ya conectada. Bueno. Profe, ¿usted qué me copió? Héctor Fabián. Héctor Fabián, tampoco. Sandoval. No. Mónica Santander. Buenos días, doctora, presente. Okay. Cindy Solano. Presente, buenos días. Estamos aquí. Gensel Suárez. ¿Sí? Presente, profesora, presente. ¿Me copia? Y Andreina Valcárcel. Presente, doctora. Bueno. Y Natalie Valderrama. Aparecido. ¿Y Monsalve ya se pudo o no? Profe. Monsalve. Profe, yo ya me uní, Nidia Astrid Quiñones. Bueno, Nidia Astrid. Ok. Ajá. Y Andreina Monsalve. No. Bueno. Profe, yo ya estoy conectado, ¿no? Marlon Mendoza. Sí, Marlon, sí. Marlon Mendoza. Sí, Marlon y Milton están conectados. Profe, buenos días. Creo que tengo. Aló. ¿Les aparece en sus pantallas un archivo de PowerPoint? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Jueces de paz. Sí. Sí, señora. Jueces de Juez de paz. paz. Señora. Sobre los jueces de paz. Sí, señora. Bueno, sobre eso vamos a tener la clase. Pero me acabo de recordar que toca avisarle aquí a la doctora Yelisa. Entonces, voy a mirar aquí en el... que no he avisado. Un segundo. Permítame un segundo. Bueno, voy a... Sí, le voy a escribir porque no tengo aquí, no encontré el correo. Y bueno, entonces vamos a entrar en materia. El tema de hoy es los jueces de paz, la justicia de paz. Esta justicia pues fue creada. Esta justicia fue creada en la Constitución, como lo vimos en una forma muy general, la justicia en las conciliaciones en equidad
en una forma muy general en el artículo 116 de la Constitución. Pero realmente el artículo 247 de nuestra Carta Política es la que ordena a la ley o delega en la ley la facultad de crearlos y de reglamentarlos. Y eso ocurrió en la ley 497 de 1999. ¿Me están oyendo? ¿No me están oyendo? Sí, señora. Señora. Sí, señora, sí la estamos escuchando. Yo le escucho Bueno. entrecortado. ¿Me oyen entrecortado? A Sí, ver, profe, yo le estoy escuchando entrecortado. Se escucha muy bajito, profe. Debería como subir el volumen. Entonces no se muevan de ahí a ver si lo logramos. Mi doctora, una cosita, se me está escribiendo Glendy que no se ha podido comunicar, que no se ha podido conectar, que tiene problemas. Bueno. Bueno, entonces, Glendy Coronel. bueno, yo la tengo aquí en cuenta. Vale, Entonces, para adelantar el trámite conciliatorio ante los jueces de paz, debemos tener en cuenta que esto es un trámite absolutamente informal, con unos requisitos mínimos. Apenas lo necesarios para dejar constancia de las actuaciones que se van adelantando, porque de todas maneras se trata de una jurisdicción especial y las decisiones que se tomen allí pues hacen tránsito a cosa juzgada. De ahí la importancia de dejar una constancia que sirva en cualquier momento para poderla esbozar o para poderla mencionar como con el requisito de procedibilidad cumplido en el caso de que sea necesario. Estas audiencias en las justicias ante los jueces de paz consta de 2 etapas. Una etapa conciliatoria o de autocomposición, que comienza con la solicitud que de común acuerdo elevan las partes que sufren un conflicto o que temen que lo vayan a sufrir en el futuro. Eso pues ocurre como en todas las audiencias de conciliación, la de conciliación extraprocesal, que se requiere pues de todas maneras que se haga efectiva la solicitud y se eleve ante el juez de paz. Obviamente, esto es consecuencia de un conflicto que se está presentando entre 2 o más personas. Entonces, es necesario pues acudir por la cuantía. Se puede acudir por razón de la cuantía y de otras causales hasta la justicia de paz, que es, como les digo, absolutamente informal. Tenemos la otra etapa, que es después de la conciliatoria, que es la decisión o resolución. Bueno, en cuanto a la solicitud, debemos dejar establecido que puede hacerse esa solicitud en forma oral o en forma escrita. En cualquiera de los 2 casos es necesario que se determine el domicilio, los puntos que entraron en conflicto, el lugar, la fecha. No, yo no lo he quitado. ¿Ustedes están viendo el PowerPoint? ¿Aló? No, doctora. No, doctora. Pero yo lo descargué y lo estoy mirando. Estaba hace un rato, ya no está. Hace un momento se Pero podía la ver, doctora pero lo envió en el chat y ahí en el chat lo pueden descargar y lo pueden estar observando. No lo veo. En el chat no está. En el chat Yo sí está. lo veo, profe, yo sí lo veo. Ya empezó a aparecer. Ahora sí salió En el chat general. Veo lo del grupo derecho, lo del PowerPoint. Sí, que lo puede bajar. Bueno, ahí lo tienen en la pantalla, ¿no? Sí, señora. Entonces decíamos
retomando nuestro discurso, que es la solicitud se puede hacer en forma oral o en forma escrita. Lo importante es que esa solicitud se exprese en forma cierta, pues a quién es la parte convocada, cuál va a ser el lugar, cuál va a ser la fecha de la audiencia, en qué términos se presenta el conflicto, por qué razón, y se deben presentar las pruebas que la parte tenga en su poder, porque de todas maneras, pues es bueno presentar todas las pruebas para que el conciliador, o en este caso el juez de paz, pueda pronunciar su decisión. Una vez que si se hace en forma oral, pues de todas maneras hay que hacerse donde aparezca todos los datos que estábamos mencionando, y la deben firmar el juez de paz y las partes que estén debidamente identificadas. Una vez que el juez de paz recibe esta solicitud, pues la debe analizar y debe observar si la solicitud realmente tiene lo más importante, que es si están bien señaladas las partes, si están las partes en conflicto, cuál es el conflicto, por qué se originó, cuáles fueron los hechos, qué pretende la parte, el convocante, cuando acude a este medio. Igual que cualquier solicitud de conciliación, e igual que cualquier asunto, cualquier demanda, solo que esta carece de las ritualidades propias del derecho procesal o de la justicia ordinaria, del procesal ordinario. En este caso, pero de todas maneras, hay que respetar unos requisitos mínimos. Señalar la hora y la fecha de la diligencia. Después, el juez, el juez de paz, debe mirar alguna corrección o si la solicitud reúne los requisitos básicos, porque como debemos tenerlo en cuenta, esto debe ser una conciliación o una decisión absolutamente en equidad. No hay que acudir al derecho, sino a los principios y a las decisiones a los principios generales, a los valores, a todo lo que conforma lo que puede conformar una decisión en equidad, porque debe tenerse en cuenta que de todas maneras los requisitos para la elección de los jueces de paz pues son mínimos, lo suficientes como para que no esté en curso en ninguna inhabilidad, como lo vamos a ver ahora más adelante, o alguna incompatibilidad. Pero de todas maneras, en cuanto a conocimientos del derecho, no se le exigen. Es ser una persona que la comunidad acate y que tenga un ascendiente dentro de la comunidad y que sea realmente lo que se llamaba en el Código Civil, o lo que se llama como un buen padre de familia, es decir, una persona que la comunidad acata por ser respetable y honorable. ¿Me oyen? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, sí. Perfecto. Bueno. Sí, profe, Perfecto. una pregunta. ¿Los jueces de paz los escoge la ciudadanía? Ya vamos para allá. Ah, vale. Ya vamos para allá. Ya. Si llegados el día y la hora, las partes no asisten. El juez de paz puede citar o puede hacer dos cosas. Una, citar a otra audiencia, o si realmente considera que fue muy difícil conseguir la dirección, o porque la dirección estaba incompleta, o cualquier otra razón, entonces en ese caso pues deja constancia de que fracasó esa conciliación o esa audiencia. Entonces, si decide lo primero, es decir, que va a citar a otra audiencia, de todas maneras, y en el mismo acto, pues va a
a señalar fecha y hora para la próxima diligencia. En cuanto a los medios de prueba, pues el juez mira realmente si están completos, si hay pruebas suficientes para que pueda decidirse, porque si no hay pruebas, entonces realmente pues pasará a finalmente y de una vez y de plano a dictar sentencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el juez de paz está en la obligación de que si considera que le falta algo a la solicitud y a las pruebas para que él pueda decidir con lo que tiene, con todo lo que se encuentra en el expediente, en su folder, pues simplemente lo acepta. Pero si considera que debe haber una corrección, se lo hace saber a la parte para que elabore la corrección en la forma adecuada y sin mucho trámite, simplemente que la haga y con la ayuda de él, porque debe prestarle su ayuda. Porque como sabemos, pues esto es una justicia realmente básica y no requiere de mayores rituales. Entonces le va a decir a la parte que solicitó la audiencia que por favor haga las correcciones que sean indispensables. El sitio que se escoja para la audiencia pues debe ser cómodo para las partes. Por ejemplo, un salón comunal, una sala de audiencias. No es muy fácil para los jueces de paz realmente llevar a cabo su cometido por la falta de recursos que tiene, que no se les proporciona en la forma adecuada. Muchas veces no tienen equipos de cómputo, sobre todo en zonas apartadas, no tienen lo básico para poder desempeñar su labor. Por eso es que en últimas, hasta en un salón comunal se pueden reunir o en cualquier sitio que sea cómodo para todas las partes y que tengan privacidad. Y el juez de paz, pues como todos los conciliadores, está en la obligación de presentar fórmulas de arreglo para las partes. Esta es una jurisdicción especial, porque sus decisiones hacen tránsito a cosa juzgada, de conformidad con los artículos 9, 29 y 30 de la Ley 497 del 99. Esta ley fue la ley, como les dije, que creó los jueces de paz. El artículo 9 de la mencionada ley define cuáles controversias pueden llevarse al juez de paz. Y si el proceso ya está en litigio, aparece señalado en el mencionado artículo 9, las partes pueden llevarlo al juez de paz y la jurisdicción ordinaria, en ese caso, perderá su competencia. Esto es importante porque así se haya iniciado, de todas maneras, las partes pueden renunciar a seguir en la jurisdicción ordinaria y llevarlo al juez de paz. En ese caso, perderá la competencia, la justicia ordinaria, siempre y cuando no se haya proferido sentencia de primera o de única instancia. ¿Cuáles son las controversias que se pueden llevar ante los jueces de paz? Esas están comprendidas en los artículos 8 y siguientes de la Ley 497 del 99 que comentamos. Y la primera cosa que podemos pensar, las controversias, como todas las controversias que son susceptibles de conciliación, transacción y desistimiento, es decir, aquellas que no se refieran a derechos inciertos y discutibles, o que no sean sujetas a ninguna solemnidad especial de acuerdo con la ley, porque esas no pueden llevarse a la justicia especial de paz. Tampoco pueden conocer los jueces de paz de asuntos administrativos, ni constitucionales, ni acciones que tengan que ver con la capacidad y el estado civil de las personas, a menos que se trate del reconocimiento voluntario de un hijo extramatrimonial, porque en ese caso
sí se puede llevar en ese único caso que se refiere a Estado civil, a la capacidad de las personas y a todo lo que se relacione con ellas. Cuando se trata del reconocimiento de un hijo extramatrimonial, siempre y cuando sea voluntario, los jueces de paz tienen la competencia para asumirlo. Tampoco se pueden llevar a la justicia de paz las controversias que superen 100 salarios mínimos. O sea, como pueden ver, esto es para asuntos de muy mínima cuantía. Los conflictos tampoco se pueden llevar, los conflictos ocurridos fuera del domicilio de las partes o fuera del lugar de ocurrencia del hecho y en general dentro de la jurisdicción. O sea, lo normal es que los hechos hayan ocurrido dentro de la jurisdicción territorial para el cual el juez se haya elegido. A menos que las partes opinen otra cosa, las partes que estén en conflicto y entonces de común acuerdo señalen que así no está exactamente dentro del domicilio, pues van a acudir a él. Quinto, las controversias que no tengan que ver con el orden público o que tengan que ver con el orden público como corresponden a las autoridades de policía, los jueces de paz no pueden asumirlas. Y finalmente, las controversias sobre las cuales no se haya dictado sentencia en jurisdicción ordinaria. Porque una vez que ya se ha desarrollado todo el proceso en la jurisdicción ordinaria, incluso ya se ha dictado sentencia, pues obviamente ya en ese momento no se puede acudir a la jurisdicción de paz. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, una ¿Aló? pregunta. Sí, profe, profe. con Janet, no le entendí la última. Dice que controversias sobre las cuales no se haya dictado sentencia en jurisdicción ordinaria, o se haya, o sí se haya. Especial, las controversias sobre las cuales todavía no se haya dictado sentencia en jurisdicción ordinaria, porque acuérdense que hace un momento estábamos hablando, si todavía no ha ocurrido, no se ha dictado sentencia en la jurisdicción ordinaria, sentencia de primera instancia. Ahí sí se puede. Ahí sí entonces se puede. Ahí de todas maneras las partes podrían renunciar a seguir el proceso dentro de la justicia ordinaria y llevar el caso a la jurisdicción de paz para que resuelva en equidad. Porque si ya se ha dictado sentencia de primera instancia o de única instancia, ya es imposible reversarlo porque ya esta sentencia ya, una vez ejecutoriadas, pues hacen tránsito a cosa juzgada. ¿Sí? ¿Me entendiste? Sí, señora. ¿Sí? Ok. Sí, señora. Sí, bueno, señora, entonces, ¿qué? ¿Qué me dices? No, yo no, que gracias, ya le entendí. Ah, bueno. Entonces, aquí vamos a mirar a qué obedece la razón de que realmente la participación, los impedimentos de los jueces de paz. Vámonos con los impedimentos de los jueces de paz. Esos también, todo se encuentra en la ley 497 del 99. Y realmente los impedimentos son muy sencillos. Cuando el juez, su cónyuge, compañero permanente u ocasional, o algunos de sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, o sea, ¿cuáles? Primos, hermanos. Segundo de afinidad. ¿Quiénes están en 2º grado de afinidad? ¿Aló? ¿Me oye? Grado, la esposa? No, la esposa. Los cuñados. No es afín del marido, o del esposo, o del compañero. Eso no tienen afinidad.
Y ahorita menos en cuarentena. Ellos no son parientes, son contratantes, de hecho o de derecho. Ellos, primer grado de afinidad, los grados de afinidad, acuérdense que se cuentan como los grados de consanguinidad. Ah, ok. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿quiénes están en primer grado de afinidad? Los suegros. Los padres y los hijos, doctora. No, eso es en consanguinidad. Ah, ok. O sea, en primer grado de consanguinidad, los padres y los hijos. Los padres, los hijos, el cónyuge, suegros, yernos y nueras, dice ahí. Cónyuge. Los padres del cónyuge están en primer grado de afinidad. Ajá. Y en segundo grado de afinidad están los abuelos, hermanos, los nietos cuñados. Y cuñados. Sí, los cuñados en afinidad. Sí, en afinidad. Porque en consanguinidad, pues, son los hermanos. Los hermanos, bueno, sí. Acuérdense que una cosa es la consanguinidad, otra la afinidad. Y se cuentan los grados exactamente lo mismo, que trasladando los mismos conceptos de la consanguinidad, de establecer la consanguinidad a la afinidad. Solo que en el caso, fíjese que aquí solamente se pide segundo grado de afinidad. Aquí y en casi todas las incompatibilidades. Entonces, repitiendo, cuando el juez, su cónyuge, compañero permanente o ocasional o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, tenga un interés directo o indirecto en la controversia. Fíjense que también habla de interés indirecto. Puede que por alguna razón específica se vaya a establecer un interés en un caso que tenga que resolver la jurisdicción especial, en este caso los jueces de paz. Y otro de los impedimentos es cuando exista enemistad grave con alguna de las partes, o su apoderado o su representante si lo tiene, porque de todas maneras así no haya obligación de acudir con abogado al sitio, pues de todas maneras, como eso es absolutamente voluntario, pues si quiere acompañarse de una persona que le pueda explicar mejor o que lo pueda ilustrar o que él se sienta como tranquilo, porque muchas veces las personas no tienen la escolaridad suficiente o el criterio suficiente para entrar en un conflicto o para dar para aceptar una decisión en forma que no se lesionen sus intereses. Entonces, esa persona puede acudir a un representante, una persona que lo represente o que al menos lo acompañe para que le facilite las cosas y para que le haga entender de alguna manera el asunto a que se refiere, para que pueda dar su consentimiento en una forma por lo menos pertinente y por lo menos aceptable. ¿Cuáles son las diferencias de los jueces de paz con la jurisdicción ordinaria? Ya llegados a este punto, pues podemos decir que la primera será que estos jueces deciden en equidad. En la jurisdicción ordinaria, pues siempre se decide en derecho. Y la segunda, que gozan de un margen amplio de informalidad. Eso, como lo veníamos diciendo, pues realmente no existe no existen ritos, no existe no existe un procedimiento establecido fuera de cómo se hacen las notificaciones, fuera de cómo se recibe la solicitud y lo básico que es como para que el juez pueda formarse un convencimiento del asunto que se le trajo a su conocimiento. Entonces, esos jueces de paz deciden en equidad y gozan de un amplio margen de informalidad.
En el caso de... Un segundo. ¿Cuáles son los principios de la justicia de paz? Esos también se encuentran en los artículos 1 a 7 de la misma ley. O sea, de la ley que estamos hablando, de la ley que estamos... 497 del 99. 497 del 99. ¿Y cuáles son esos principios que orientan la justicia de paz? Uno, que con ella se busca lograr el tratamiento integral y pacífico de los conflictos que ocurran en una comunidad o que ocurran entre dos personas particulares. Entonces, eso es una de las primeras, de los primeros principios, que sea pacífico, que se logre una decisión en una forma pacífica, sin que las partes terminen maltratadas, y eso obedece a todo el sistema y a toda la razón de ser de los métodos alternativos de solución de conflictos, que no se fracturen las relaciones de tal manera que en cualquier momento y puedan salir, si no de amigos, por lo menos en una forma tranquila después de haber resuelto un conflicto, porque cada una de las partes es consciente de que eso pues es realmente una conciliación en cuanto se pueda, y si no, pues por lo menos es acatar, en el caso de que una de las partes tenga la razón, de que la otra entienda cuáles son los argumentos por la cual el favorecido con la decisión pues tiene la razón, o sea, la razón fue resuelta, así fuera en equidad, igualmente la razón la tenía. Entonces esa es la idea con todos los métodos alternativos de solución de conflictos, que haya se lo pueda lograr un tratamiento integral y pacífico de los conflictos. Segundo principio de la justicia especial de paz, la equidad, que es básico para los jueces de paz. Porque cuando decimos que esos jueces actúan y profieren sus decisiones en equidad, eso es decir, como ya se los había comentado, que se atengan a los principios y valores. Realmente no tienen por qué apoyarse en una norma legal, sino simplemente en los principios. Y esto, acuérdense que esto, si nos remontamos un poquito esta teoría de los principios y de darle al derecho un ámbito o un perfil diferente al simple, es decir, un abandono del derecho positivo. Acuérdense ustedes en las clases que es un total abandono del derecho positivo para darle paso también a introducir dentro de los ordenamientos legales los principios y valores para que puedan hacer parte de todo el Estado social de derecho. Sin el Estado, sin habernos conformado como Estado social de derecho, sin habernos organizado, si la Constitución no se hubiera organizado bajo estos parámetros tan importantes, pues no había cabida de ninguna manera a la justicia especial de paz en la forma, los métodos alternativos de solución de conflictos, en la forma como se establecieron en la Constitución, con una especie de jurisdicción especial. Y gracias a eso, pues, lo tenemos contemplado también dentro de la Constitución. Hablábamos del segundo principio de la equidad, el tercero de la eficiencia. Y nada más eficiente
para el juez de paz que su decisión se pueda tomar en una forma muy rápida, realmente, con una ritualidad mínima y de tal manera que con un menor esfuerzo consiga una mayor eficiencia. Aparte de eso, no solamente esfuerzo intelectual, sino además un esfuerzo económico. O sea, las partes no tienen que incurrir en gastos porque, como ustedes lo pueden observar, en mayores gastos, los gastos son mínimos porque se pueden reunir en cualquier parte. Y obviamente que el gobierno, el Estado debería proporcionarle a los jueces de paz, y está en la obligación de proporcionarse. Y los alcaldes y los entes territoriales pues deben organizar dentro de sus presupuestos, deberían por lo menos organizar dentro de sus presupuestos alguna partida para destinarla a todos estos casos de los jueces de la justicia de paz. Otro de los principios que orientan la justicia de paz es la oralidad. Todas las actuaciones que se realicen ante la jurisdicción de paz serán verbales, salvo cuáles, salvo la primera, que es la solicitud, que también podría presentarse en forma verbal. Pero si la persona lo quiere presentar en forma escrita, pues nadie se lo prohíbe. Entonces, pero lo que impera en esto y es acorde con todo el sistema que nos rige actualmente, es la oralidad. Todas las actuaciones, entonces, que se realicen ante la jurisdicción de paz serán verbales, salvo las que la ley señale, que aquí, por lo menos en esta ley, no se ha señalado. De pronto habrá alguna regulación futura que lo haga. Si es necesario, pues si no, hasta la fecha, pues parece que no ha sido necesario. Un quinto principio de la justicia especial de paz es la autonomía e independencia con que puede obrar el juez de paz. Solamente tiene como límite la Constitución Nacional, la Carta Política. Sin embargo, por ejemplo, pues como decíamos, él tiene incompatibilidades y también tendrá prohibiciones especiales para el desempeño de sus funciones. Ningún servidor público, por ejemplo, puede insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un juez de paz las decisiones o criterios que deba adoptar en sus intervenciones, so pena de incurrir en mala conducta. Por eso es la base de la autonomía e independencia. A el juez de paz no tiene por qué recibir órdenes, ni siquiera, mire, la ley dice y exige que ni siquiera una insinuación puede recibir el juez de paz de ningún funcionario público. Eso es causal de mala conducta, además de todas para el funcionario público y para el juez de paz si las acepta. Porque eso pues, además de la mala conducta, puede incurrir cualquiera de las partes en algún delito o en alguna sentencia de la Procuraduría. ¿Aló? ¿Están viendo Señora. nada? Sí, señora, estamos escuchando. Estamos todos ahí. Sí, señora, la No se estamos ve nada. escuchando. Sí, profesora. Sí, sí. Ah, Profe, ya yo va. tengo una pregunta. Ya conecté Sí, aquí doctora, sí, doctora. Profe, yo tengo una pregunta. Profe. Pregunte, Gelsen, dale. Profe, una pregunta. Si se entiende que pues los jueces de paz actúan por equidad, ¿sí? Basándose solo en la Constitución, en el momento de actuar o realizar un fallo, y este fallo va en contra de la normatividad vigente, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Me escucha?
Profe. Doctor Hensel, mire la segunda diapositiva, ahí puede apreciarse. Todas las controversias que finalicen mediante fallo en equidad proferido por el juez de paz serán susceptibles de reconsideración siempre y cuando así lo manifiesten la parte interesada en forma oral o escrita al juez, dentro de los 5 días siguientes a la comunicación del fallo. Después dice que será resuelta por un cuerpo colegiado integrado por un juez de paz de conocimiento y los jueces de reconsideración en un término de 10 días. Espere que la profesora está escribiendo que se cayó la plataforma. Estoy escribiendo por el WhatsApp. Andreina, la estaban buscando ahí, que no aparecía. La doctora tomó lista. ¿Dónde está? Yo no la veo. Doctora, la veo. Andreina, y la profesora dijo que nada de cámara ni de micrófono para que los ya va, antico. Para que le diga que estoy acá porque yo no la veo. Yo no la veo a ella. No, es que se le cayó la llamada y ahorita que se conecte. Bueno, pero así no es chévere. Hola, Doc. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Ahora sí, ya. ¿Ya? Bueno. Desde Vamos a correr esto. Andreina, te tomo lista, profe. Bueno, entonces, en la anterior. Elección. Apaga el micrófono. No, estábamos mirando los principios. Decíamos que era autónoma e independiente y faltaba el sexto punto, que era la garantía de los derechos para los actores del proceso. Bueno. Ok. Pues, un momentico. Voy pasando para allá. Bueno, elección y periodo y requisitos. Según el artículo vamos a la elección, al periodo y a los requisitos de los jueces de paz. El artículo 11 de la ley 497 del 99 dice ¿Esa es otra diapositiva, doctora? La iniciativa... ¿Aló? ¿Esa es otra diapositiva? ¿Sí? ¿Dónde la consigo? Ahí está. Sí, es otra, Fernando, es otra. Dice elección, periodo y requisitos. Ajá. ¿Sí? Doctora, disculpe. ¿La encontraron? La número 3. Envíala al grupo. Ya están en el grupo, ya están en el grupo. ¿Ah? Ya las diapositivas están en el grupo, la pueden ir mirando. ¿Y en la pantalla? Y en la pantalla también está. Sí, en la pantalla también, doctora. Sí. El artículo 11, decíamos, de la ley. El artículo 11 de la ley 497 de 99 dice que la iniciativa para solicitar la elección de juez de paz y de reconsideración corresponde a varias autoridades, como son el alcalde, el personero, la mayoría de los miembros del consejo, grupos de vecinos organizados
e inscritos en la respectiva circunscripción electoral municipal. Fíjense que no son grupos de vecinos cualquiera. La ley requiere o exige que sean vecinos que están organizados e inscritos en la circunscripción electoral del municipio o del distrito en su caso. Entonces, la iniciativa de designar o de elegir o solicitar la elección de jueces de paz corresponde a estos organismos o a estas autoridades, como repito, el alcalde, el personero, la mayoría de los miembros del consejo o grupos de vecinos organizados inscritos en la respectiva circunscripción electoral municipal. Entonces, ¿qué ocurre para que pueda materializarse la elección? Entonces, el consejo municipal, una vez recibe la iniciativa de las autoridades que acabamos de mencionar y que la ley señala en ese artículo 11, dice que pronuncia o profiere un acuerdo. Y ese acuerdo, y mediante ese acuerdo se convoca a elecciones y determina las circunscripciones electorales que sean necesarias para la elección del juez de paz y el juez de reconsideración. Y es la primera vez que aquí hablamos de jueces de reconsideración. Y no son otra cosa sino aquellos jueces de paz que se van a elegir al tiempo con los alcaldes y que son los encargados, digamos, de decidir a través de un recurso presentado por la parte que no quede, que no esté conforme y que presente sus motivos de inconformidad. Entonces hay unos jueces o un tribunal compuesto por 2 o más personas que se van a elegir al tiempo con los jueces de paz para que en algún momento y cuando se requieran, entonces son llamados para que presenten en equidad su decisión. Tanto el juez como los jueces de reconsideración serán elegidos por voto popular de las comunidades que estén ubicadas dentro de la circunscripción electoral. Los candidatos serán postulados ante el respectivo personero. Esperen un momentico porque aquí se me fue. Los candidatos, segundo, serán elegidos por el respectivo personero. Un segundo, porque... Hacia atrás. No, íbamos, al principio no, ya pasamos. No, era hacia atrás, doctora, porque la diapositiva está atrás como de tercera. Ahí, elección. Una hacia adelante. No. Ahí, elección, periodo y requisitos, ahí está. Entonces decíamos que los candidatos serán postulados ante el respectivo personero municipal por las organizaciones comunitarias. Decíamos que deben tener personería jurídica, lo mismo que los grupos de vecinos que se deben inscribir conforme lo señala el Consejo Nacional Electoral. Para los efectos del artículo 32 de la presente ley, esos personeros, esos jueces de paz deben ser elegidos y lo mismo de los jueces de reconsideración, serán elegidos por 5 años en la misma fecha que se señale. Bueno, entonces espérate porque ahora me salté aquí. Un segundo. Entonces ahora los jueces de reconsideración se encuentran contemplados en el artículo 32. El siguiente. No, ese anterior.
se encuentran contemplados en el artículo 32, esos jueces de reconsideración, que son aquellos, reconsideración, vamos a mirar la diapositiva ya también lo vimos, ya también, no, los jueces de reconsideración. Esos jueces de reconsideración aquí. No. Entonces debe ser que ya estaba ahí. Los jueces de reconsideración, como decíamos, pues son los jueces de reconsideración son aquellos que con las mismas inhabilidades, tienen las mismas inhabilidades e incompatibilidades de los jueces de paz y son elegidos de la misma forma que los jueces de paz. Y ellos están encargados, digamos, o a ellos se llevan todas las discrepancias que puedan o la inconformidad que pueda sentir la persona que no fue favorecida con el fallo del juez de paz. Entonces, eso obra como más o menos o hace el oficio de una apelación, por así decirlo, aun cuando no es el término absolutamente adecuado, sino que esos jueces de reconsideración van a determinar también en equidad cuál de las dos personas tiene la razón. ¿Cómo se eligen? Normalmente, pues se elige el tribunal en el acuerdo del alcalde y de acuerdo con lo que es las directrices del Consejo Nacional Electoral. Y los alcaldes, pues, van también a elegirlos en la misma forma que los otros, cuando por cualquier razón no se presente o no haya jueces de reconsideración en la circunscripción, en el municipio o en el distrito, por la razón que sea, o por fallecimiento, o porque de todas maneras algún juez de reconsideración incurrió en alguna incompatibilidad o en alguna inhabilidad, es decir, cualquier cuestión que produzca el fallo, que produzca la ausencia del juez de reconsideración, pues en ese caso debe los jueces de reconsideración, las partes pueden en ese momento de común acuerdo nombrar un tercero, una persona que integre también para que de todas maneras se pueda integrar el comité de reconsideración, porque sus decisiones deben ser por mayoría. Tanto los jueces de paz como los jueces de reconsideración, pues deben ser ciudadanos probos. No pueden estar incursos no pueden tener sanciones penales, no pueden haber sido condenados, no puede, ni menos con pena privativa de la libertad, ni puede, ni siquiera en el caso de que pertenezcan a que la Procuraduría los haya suspendido o que los hayan sido funcionarios públicos y que hayan sido objeto de alguna suspensión o de que se les haya terminado un contrato. En esos casos, el juez de paz o el de la reconsideración, pues de todas maneras va a tener que establecer va a tener que conformarse otra vez el tribunal, ya con un acuerdo de las partes que intervienen en el proceso. En cuanto a las controversias, los impedimentos ya los vimos. ¿Cuáles son las diferencias
entre los jueces de paz y la jurisdicción ordinaria, creo que ya lo habíamos dicho, y que los jueces de paz deciden en equidad y además gozan de un margen amplio de informalidad. La ley establece que los jueces de reconsideración tengan periodos iguales para los jueces de paz. Cuando decíamos y recapitulamos que los jueces designan dos jueces, los jueces también pueden designar, y esto es muy importante, pueden designar dos jueces de reconsideración que lo acompañen en el cuerpo colegiado en 12 hipótesis. Esto es una situación rara, pero la ley lo admite, que no solamente cuando las partes pueden nombrar un juez de reconsideración de común acuerdo para que resuelva un conflicto que se haya presentado porque alguna de las partes no está conforme con el fallo, sino que además, aparte de que las partes pueden designar de común acuerdo los jueces de reconsideración, los jueces también lo pueden hacer, los jueces de paz pueden designar los otros dos jueces de reconsideración que con él integren el tribunal, y esto es una cosa muy curiosa, pero que ya fue resuelto por la Corte Constitucional y se consideró, la Corte Constitucional lo consideró absolutamente exequible, que siendo una justicia informal, los jueces en sí no tenían ningún problema para designar los jueces de reconsideración. De todas maneras, eso es una decisión que se toma por mayoría y los jueces de reconsideración pues serían mayoría en comparación con el juez, en cuanto al juez. En dos casos puede el juez optar por este sistema, cuando faltan los requisitos de los ciudadanos elegidos por el voto popular, es decir, cuando los jueces o los jueces de reconsideración no tengan los requisitos suficientes o que haya una falta absoluta o temporal en cuanto a de alguno de los jueces de reconsideración, o cuando no exista acuerdo de las partes, porque si hay acuerdo de las partes, pues se prefiere a los jueces de reconsideración que las partes pudieran someter o pudieran aprobar. Entonces, en esos casos, pues los jueces designan, jueces de conocimiento, o el juez de conocimiento designa a los jueces de paz. Bueno, en la próxima, ¿aló? ¿Aló? Sí, doctora. Sí, doctora, estamos. Sí, escuchamos, doctora. Sí. Sí, la escuchamos, profe. Bueno, perfecto. La participación del juez de paz, eso lo que estábamos hablando ahorita, el cuerpo colegiado, que era cuando el juez hacía parte del cuerpo que va a dar los jueces de reconsideración. Y la Corte Constitucional se pronunció en la sentencia C-631 de 2012. Y dice: la participación del juez de paz en el cuerpo colegiado encargado de resolver el recurso de reconsideración contra la decisión que haya proferido no resulta contrario a la Constitución Nacional. Eso fue ya la decisión de la Corte Constitucional en esta es la participación del juez de paz en el cuerpo colegiado. Primero, según la Corte, obedece al amplio margen de configuración que se le otorgó constitucionalmente del 91 al GIL en cuanto a la reconstrucción de paz. Segundo, lejos de conculcar garantías constitucionales como acceso a la administración de justicia, implica una garantía
nacional, tratándose de un fallo en equidad, que según el ordenamiento procesal apelable, porque que los jueces en equidad, las decisiones que se profieran en equidad son apelables, entonces había necesidad de darle una garantía a las partes que de paz para ventilar un conflicto que se ha presentado. Entonces, por eso la Corte dice que no conculca garantías constitucionales, que al contrario de eso, las adicional. ¿Qué? Doctor, se lo estoy escuchando muy entrecortado. ¿Qué Por pasó? favor, el que tenga prendidos los micrófonos, que los apague. Gensel, por favor, ese radio, Gensel. Tercero, también dice la Corte Constitucional que las notas características de la justicia comunitaria y de la jurisdicción de paz que se enmarca dentro de esta justicia no permiten que los principios y reglas que rigen el funcionamiento de la administración de justicia formal se puedan trasladar de manera automática, lo cual implica que la reconsideración no es un recurso de apelación que deba ser resuelto por un superior jerárquico funcional. Porque este recurso de apelación no existe como lo decíamos, en los casos en que se va a resolver en equidad y que es una garantía adicional por cuanto de otra manera se quedarían las partes sin un recurso y ya la decisión del juez de paz, que además es absolutamente basada en principios y en valores, pues realmente quedaría las partes muy desprotegidas. Entonces, por eso se le da al juez esa garantía para no dañar la integración del recurso de reconsideración, porque si las partes no nombran el tercero y el tribunal se desintegra, pues no existe quien resuelva el recurso porque no hay más recursos. Entonces, y sí hace tránsito a cosa juzgada. Entonces, es esa la razón que esgrime la Corte Constitucional en la sentencia C-631 de 2012. ¿Qué otro fin persiguen esto y los métodos alternativos de solución de conflictos? Pues realmente el único y el más importante, que es la participación de todos de la sociedad civil en los asuntos que los afectan. Es decir, que además de la justicia ordinaria, la sociedad civil pueda contar con una justicia que está muy a la mano, sin ritualidades, sin excesivos costos, y que en las situaciones o en los conflictos menores, porque no pueden pasar de 100 salarios mínimos, pues las partes puedan tener una justicia realmente cómoda y que no dañe el tejido social, porque además son... ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí, sí. Sí, señora, me la estaba escuchando. ¿Sí? Bueno, porque Sí, la realmente son... Bueno, Aquí estamos, profe, que le queremos silenciar. Estamos. ¿Ah? Aquí estamos escuchándola. Bueno. Profe, y además que es un procedimiento que no tiene tantas dilaciones como el procedimiento jurisdiccional. Claro, es muy rápido. Ordinario. Es supremamente rápido. Porque realmente todo es cuestión casi que de días, porque las partes, lo que se demore en la solicitud y el juez muy rápidamente puede examinar, como es tan sencilla, puede examinar si existen las pruebas, si lo que las partes están pidiendo, si los hechos están claros, si las partes están pidiendo si lo que piden es claro también, es pertinente y no atenta contra las buenas costumbres o que realmente
que constituya una cuestión que esté prohibida por la ley y que realmente se configuren pues todas las calidades y los requisitos de la conciliación en general. Entonces, es muy rápido. Doctora, El juez de paz en un término muy corto puede pronunciarse. ¿Y quiénes pueden acceder a esta jurisdicción o a estos jueces? Todas las personas que integren la circunscripción, es decir, el municipio o el distrito, porque en cada distrito y en cada circunscripción pues se nombra un juez de paz. Pero personas naturales. O por ejemplo, Bogotá tiene varios. De acuerdo también con el presupuesto y con el tamaño de las ciudades. Bogotá pasa en Bosa, en Suba, en muchísimas partes, está Cristóbal. Acá realmente pues son pocos. Pero incluso en internet uno puede buscar y ahí está cuáles son los resultados de la Justicia Especial de Paz. Ahí hablan ha sido hasta tema de tesis de derecho, realmente cuál es el resultado que se ha obtenido con la Justicia Especial de Paz. En Medellín y en algunas partes de Bogotá, por ejemplo, realmente ha sido satisfactorio. Tienen una cantidad de audiencias conciliadas suficientes y que ameritan pues que el mecanismo se mantenga. ¿Qué otra pregunta tienen? Pero entonces también pueden las personas jurídicas, o sea, un conflicto entre persona jurídica y natural. Sí, claro. Sí, lo importante, la ley solamente habla de que no supere la controversia 100 salarios mínimos. La cuantía. Perdón, la cuantía de la controversia, que no supere los 100 salarios mínimos. Pero eso sí, ¿qué otra? Esto hace que, por ejemplo, una controversia, o supongamos que para no ir o para evitar ir a la jurisdicción ordinaria, a los jueces municipales, ¿sí? O promiscuos, bueno. Okay. ¿Qué pasa? No, pues sí, pueden, es que acuerdas de que lo que estábamos viendo al comienzo, que las partes pueden, incluso si tienen una controversia que ya se está ventilando ante un juez municipal y que generalmente son por las cuantías de única instancia, pueden perfectamente retirar la demanda e irse al juez de paz. Puede instaurarla ante el juez de paz, retira la demanda porque dice que va a ir ante el juez de paz siempre y cuando no se haya proferido sentencia. Sentencia, claro. Porque en el momento en que se profirió sentencia ya no hay forma lo único que puede hacer las personas una vez que la sentencia se ha proferido y ya hizo ejecutoria, es decir, si había algún trámite, si había alguna, si estaba aceptada por las partes, si no se presentó ningún recurso, ni siquiera de reposición, entonces ya la sentencia, como ya no cabía ningún recurso, hizo tránsito a cosa juzgada. Entonces, en ese momento en que ya se profiere sentencia, ni siquiera cuando esté en ejecutoria, sino que ni siquiera se haya proferido la sentencia. Porque muchas veces puede la gente pensar, como todavía no está ejecutoriada, la puedo retirar. Y eso no es así. Porque tiene que ya, una vez que se profiera la sentencia, obviamente que se haya notificado por estado en esos casos ante la justicia ordinaria, pues ya ahí ya no se puede hacer nada, sino nada diferente a acatarla. ¿Qué otra pregunta tienen? Profe,
¿En qué lugares o es necesario que haya jueces de paz? ¿Cómo dices? ¿Es No. obligatorio, requisito que en cada departamento haya un juez de paz o no? No es obligatorio, pero dice que por iniciativa la ley lo prevé. Acá en Cúcuta hay La ley 497. Pero la iniciativa, acuérdense que es por iniciativa la elección de las autoridades que comentamos al comienzo de la clase. ¿Se acuerdan cuáles eran? El personero, el alcalde, las organizaciones de vecinos, todas esas personas que pueden, que tienen la iniciativa y apuntan la mayoría de los miembros de un consejo, del consejo, pueden también pedir al consejo que decida que profiera que pronuncie un acuerdo convocando a elecciones. Entonces, si hay la iniciativa, pues el consejo tiene que pronunciar un acuerdo donde convoca elecciones. Ajá. ¿Qué otra cosita? ¿Aló? ¿Aló? Ay, se cayó otra vez. Aló, ya. profe, ahí está, ahí está. Aquí estamos. No, profe, la estamos escuchando. Profe, para ser juez de paz, profe, para ser juez de paz se requiere, ¿cómo le dijera? Unos requisitos, ser mayor de edad, hasta qué edad lo permite, nacionalidad colombiana, lo mismo La para nacionalidad colombiana y mayoría No puede de ser edad. policía, No puede. ¿No puede desempeñarse en otros cargos? Solo En puede ser otros ese. cargos, en otros cargos. Es compatible, dice que sí puede ser compatible con funciones como servidor público, pero ojo, no puede dedicarse a actividades de proselitismo. Eso les cabe dado a los jueces de paz, y menos proselitismo político y menos armado, ¿no? Sí, claro. Profe, Sí. otra cosita. El juez de paz se entiende que no debe tener estudios, o bueno, no es necesario tener No es estudios. necesario, sí, pero si los sí debe tiene, tener- pues tampoco es que lo incapacite para eso. Pero sí debe tener algunos estudios mínimos, por ejemplo, Es bachillerato, o que tampoco. el gobierno, el Estado tiene que darles capacitación. Ah, ok. Sí. El ministerio debe darles la capacitación que ellos requieran y en la forma que se establezca. Porque obviamente que no puede la persona desempeñar un cargo sin saber exactamente a qué se va, cuáles son sus prohibiciones, hasta dónde puede llegar con su competencia. Entonces, ellos sí deben recibir una capacitación y eso pues se hace en esos casos. ¿Qué otra cosita tiene? ¿Qué otra pregunta? No. ¿Aló? Sí, aló. Sí, doctora. Profe, ¿el juez de paz tiene algún tipo de remuneración? No, ninguna remuneración. Ya. Nada. Y no puede recibir remuneración privada tampoco de quienes acudan a buscarlo. No, él no puede recibir remuneración, pero es que él puede tener otros trabajos. Entonces, el juez de paz, realmente las únicas incompatibilidades que tiene son que incluso puede ser servidor público. No tiene ningún problema. Lo único es que no puede desarrollar actividades proselitistas o de proselitismo político o armado, es lo único que la ley dice. Bueno, cuando habla de proselitismo armado, por lo menos un funcionario de la fuerza pública no puede ser juez de paz, ¿cierto?
un miembro de la fuerza pública, Sí. pues ahí no dice, pero voy a mirar y se los digo voy a Por el buscar interno. la cuestión. Y se los digo, se los comento ahí por el chat. Porque en teoría, no, pues es que yo creo que realmente se podría pensar, pero el problema es que la cantidad de compromisos que tiene un miembro de la fuerza pública, ¿no? Ah, bueno, sí, señora. Gracias, profe. Bueno, ¿qué otra cosa tienen? ¿Qué otra duda tienen? ¿Ah? Ojo que la participación la califica la profe. No, nada, No, a ver. No, pero sí, para que hagamos la clase, pues, Más más amena. productiva. Ahí por eso les puse también el PowerPoint con todo como el resumen de la clase, y de todas maneras, pues aquí hablamos de eso, y el qué y de sus preguntas pues enriquecen la charla. ¿Qué Listo, otra cosita? profe, otra Profe, disculpe. pregunta. Hablo yo. Profe, ¿qué pasaría si obviamente él ya está postulado como juez de paz y y requiera retirarse, si él por decisión propia, no, yo me quiero retirar, hay un procedimiento, claro está que para acreditarlo como juez de paz debe mediante un acto administrativo, ¿no? Y para Claro. él retirarse. Para él retirarse. Sí, por voluntad propia, no, me aburrí de esa vaina, yo me quiero salir. Pues que sí, pero es que no puede ser porque Abre él la es puerta y se elegido, va ya. él es elegido por voto popular, ¿no? Es decir, porque los vecinos y los miembros de la comunidad lo eligieron, entonces ahí, Pero también él ahí se quiso sería hacer elegir, ¿no? similar a, Que se quiso hacer elegir, o sea, si no, pues no se postule si no quiere. no se postula, claro. Es lo mismo Claro, que pero cualquier al transcurrir alcalde, el tiempo, cualquier mandatario que sea pero- elegido por votación popular. ¿Y qué Él tiempo es tienen esos depositario jueces de paz? de... ¿Ah? ¿Qué tiempo tienen? ¿Qué pero tiempo mi tienen? pregunta, 5 años. pero mi pregunta es que al transcurrir el tiempo y no superó los 5 años, se aburrió y quiere retirarse por voluntad propia. Pues O por cualquier otro motivo, deberá o presentar por cualquier otro motivo que no sea que se aburrió. ¿Ah? Yo creo Una que más que carta, que eso, se haya profe, o que aburrido, que sea, tenga realmente una razón de peso para, por ejemplo, una enfermedad o cualquier cosa, o que se tenga que ausentar pero del esa, país, o algo que lo que le haga imposible, o una amenaza. pero Realmente esa, casi que deberá en esos casos presentar la renuncia, y entonces se deberá procederse a verificar una nueva elección. pero se tiene que también hacer algún protocolo para desvincularlo, o solamente me voy, chao. Mira, ¿qué dices tú? Que la pregunta que hace Hensel, sí, de pronto, o no que se haya aburrido y me quiero ir, sino por otras cosas, algún caso de fuerza mayor o algo Sí, por eso inherente estamos diciendo. a que sea su voluntad. La pregunta es, ¿también esa desvinculación se hace bajo algún protocolo, algún otro que se hace? Pues yo me imagino que deberá presentar su renuncia al Consejo, que fue el que lo eligió de todas maneras. ¿Cuáles son las personas, las calidades? Las calidades que debe tener un juez de paz, o las inhabilidades. No podrá postularse ni ser elegido como juez de paz o de reconsideración una persona que se encuentre incursa en cualquiera de las siguientes situaciones. Eso está en el artículo 15 de la ley 497. Una de ellas es haber sido condenado a pena
privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos dentro de los 5 años anteriores a la fecha de su nombramiento o de su elección. Segundo, hallarse bajo interdicción judicial. Tercero, padecer afección física o mental o trastorno grave de conducta que impida o comprometan la capacidad necesaria para el desempeño del cargo. Cuarto, hallarse bajo medida de aseguramiento que implique privación de la libertad sin derecho a libertad provisional. Sexto, haber sido dictada en su contra resolución acusatoria por cualquier delito que atente contra la administración pública o de justicia. Séptimo, hallarse suspendido o excluido del ejercicio de cualquier profesión. En este último caso, mientras se obtiene la rehabilitación, es decir, que si fue suspendido o excluido de la profesión, pero después se logra rehabilitar, es decir, que yo creo que no cabe si se ha excluido ya no cabe la rehabilitación, porque pues por obvias razones, pero si se suspende, pues una vez que pase, que se determinen los motivos que dieron lugar a la suspensión, pues puede volver a optar por ser juez de paz. Otra de los impedimentos es haber perdido con anterioridad la investidura de juez de paz o de conciliación en equidad. Fíjense que aquí, si una persona ha sido elegida conciliador en equidad o si es conciliador en equidad, pero perdió su investidura, porque es una investidura, así lo determina la ley, entonces, y la perdió con anterioridad, esa persona ya no puede volver a postularse juez de paz. Y finalmente, realizar actividades de proselitismo político o armado. Esas son las inhabilidades, digamos, que puede tener un juez de paz para que sea elegido. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra pregunta tiene? Profe, el juez de paz en sus comportamientos que efectúa de manera errónea serán sancionados, ¿por qué? ¿Por la Procuraduría? ¿Serán controlados por la Procuraduría? Sí, ellos también pueden ser, la Procuraduría lo puede sancionar. Le puede iniciar pues una investigación y si es el caso pues puede llegar a considerar una sanción. Fíjese que el mismo Consejo Seccional de la Judicatura, que ellos también responden ante el Consejo Seccional de la Judicatura, entonces en esos casos cuando se les haya suspendido la tarjeta profesional en cualquier profesión, pues en esos casos ellos ya no pueden optar por al cargo de jueces de paz, a menos que ya se haya rehabilitado. Profe, una pregunta. En el caso de que ellos como no tienen un vínculo como tal laboral, porque no reciben una remuneración, porque es algo voluntario, ese tipo de sanciones, o sea, ¿qué alcance tendrían? ¿Algo pecuniario o solamente la restricción Multas, pecuniario, a un futuro cargo? básicamente pecuniario y una sanción de suspensión o penal si es el caso, ¿no? Una inhabilidad. Claro. Puede llegar a estar incurso en una inhabilidad, las que están contempladas en el artículo 15. Una pregunta, profesora. Pero por ejemplo, en llegado caso que una persona, por ejemplo, hace 20, 25 años fue condenada por X o Y motivo, ¿sí? Por muy mínima que haya sido la condena. ¿Sí me escucha? Ibardo. Sí, le oigo. Ah, ok. Yo sé que eso a través del tiempo, cuando esa persona, por ejemplo, quiera postularse para juez,
pierde todos los derechos, así sea que haya sido hace 20 años, por Mira, muy mínimo. el artículo 15 dice en el literal A, Pero ya pierde todos los derechos, o sea, no puede postularse ni el haber sido condenado a pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos, pero solamente exige un tiempo que es dentro de los 5 años anteriores a la fecha del nombramiento o de la elección. 5 años, ok. Ese es el punto, el literal A del artículo 15. Listo, que habla de las incompatibilidades, y ahí habla de que haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 5 años anteriores a la fecha de nombramiento o de elección, y ahí exceptúa que los delitos, el caso de los delitos políticos o culposos, hallarse bajo interdicción judicial también es otro problema. Ajá. ¿Cuál otro caso? No, solamente ese, por el momento. Por eso, entonces, pero ahí no hay entonces discriminación. O sea, se supone que usted cumple una pena, usted está privado de la libertad. Y si está privado de la libertad. No, ya cuando ya usted cumple la condena, o sea, se supone que usted se resocializa y todos sus derechos son incólumes, menos la libertad. Entonces usted está inhabilitado hasta cuando cumple la condena. No debería tener un tiempo, un periodo más, sino usted puede inmediatamente postularse para una elección. O sea, la ley le dice que son 5 años. Por eso, anteriores a la fecha de nombramiento. Ajá. O sea, está discriminando porque lo que está haciendo es vetándolo. Si bien es cierto, estamos en un estado social de derecho, pues no debería ser así, porque pues yo sé que la ley lo manifiesta, pero no debería ser así porque se supone que uno cumple una condena. Pero sí, porque inmediatamente los derechos se le están vulnerando al no poder participar en estos cargos, ¿no? Pues ahí lo único que cabría, porque hasta donde tú sabes que la Corte Constitucional obra a iniciativa, es la guardiana de la Constitución, ¿sí? Y como tal, eso pues es una atribución que le da el artículo 241 de la Carta Política. Como esto es así, pues la Corte Constitucional va a actuar, una de las formas por las que la Corte actúa es a iniciativa de los particulares, mediante una acción de inconstitucionalidad que le permitan exactamente una acción de inconstitucionalidad que le permita estudiar y pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sería demandar el artículo ese. ¿Ah? Sería demandar el artículo ese por inconstitucionalidad. Claro, todavía es que la Corte Constitucional clare que es inexequible por la razón que tú estás expresando, porque vulnera el derecho a igualdad según lo piense el accionante, claro. o que vulnere cualquiera de los derechos. En esos casos ya la Corte se pronunciará si es o no exequible ese literal. Mientras tanto, pues eso es lo que hay, lo que está consagrado. Profe, disculpe, antes de terminar, porque ya se acerca la hora y entendemos que usted tiene más actividades que realizar. No, pero sí me preocupa, profe, podemos ¿usted nos verifica los que mandamos el trabajo por el correo? Enviamos. Sí, claro que sí. Quedo pendiente. Glendy, ¿se pudo conectar antes de terminar? Gracias. Los que faltaron, porque fueron Glendy, Priscila. Marlin tampoco, mi doctora. Marlin, que me estaba llamando. Shirley.
o sea, ellos siguen sin conexión, que estoy Sí, leyendo. Priscila está hablando conmigo que no pudo. Bueno, y Héctor Fabián. A Priscila O sea, la tengo por estos- WhatsApp y me dice que no ha podido. Ah, y Andreina Valcárcel. Por acá, doctora. Ah, bueno. ¿Y quién? Y Natalia Valderrama, Andreina Natalia. Valcárcel es que es muy calladita. Aquí estoy, profe, aquí estoy. Sí, ya tengo un grito, Ella no también los es quiero calladita. contagiar. Profe, Natalie, aquí estoy. Ya te oí, ya tomé nota. Listo, Y profe. Valderrama. Profe, Chirley Manrique está conectada también por el grupo porque no le agarró. Ah, se quedó bueno, por pensando el grupo en me está diciendo la que no. aplicación y nada. Ok, bueno. No pudo, sí, señora. Bueno, entonces estamos atentos para la próxima. Listo, profe. Profe, Sí, Natalia, profe. ya me apuntó. Listo, profe, muy interesante el tema. ¿Qué pasó? Profe, usted Profe, sí, muy comparte el bien. link. Profe, ¿qué tarea para el otro sábado? Se la pongo, se la escribo por el... ¿cuál tarea? Sí, No, me no. apunte. La escribo María la Ponte, cállese. No Profe, tiene ¿será oficio, que hermano. vamos a No, buscar está abajo? desocupado. Este tema es muy interesante. Hambre, Juanca. Ya le tienen ¿No el tiene almuerzo. nada que hacer en la cuarentena o qué? Es que no le dejaron Pues, trabajo. es que no- es- Vacaciones. Muchas ¿Te gracias, parece un profe. poquito lo que se está Bueno. montando en la casa o qué? Ponte, hágame un favor. ¿Trabajo Ya en la me dije que la lonchera? profesora va a quedar. profe, Bloqueamos a con Ponte. los compañeros, profe. Ponte, hágame un favor, ponte. Mejor que esté para que dormida. todos- ¿Ah? El trabajo para las Gracias, don personas que Oscar. ponga ponte. Papi. Listo, profe. No hay Luego. problema. Gracias, Se ve mejor dormida, A mí me Ponte. encanta Bueno, esta materia, muchachos, por que eso la la clase la matriculé. están grabando, la clase la están grabando y eso queda Gracias, allá con la profe. directora de Derecho, por favor. Abajo. Listo. Muchas gracias, Chao. doctora. Feliz Chao, tarde. profe, gracias. Bueno, profe, luego, profe. quedamos atentos para el trabajo, profe. Gracias. Chao. Gracias, profe. Chao. ¿Qué tal el lambe de la ponte, no? Es relambón. Chao. Andreina, ¿nos vamos a quedar para hablar? ¿Nos vamos a quedar? Ya salí. ¿Ya se salió? Hola, Olguita, buen día. Olguita, necesito un favor. Yo te había preguntado sobre saber ensayo con todos los requisitos de ensayo en las normas APA, pero ¿cuáles son los requisitos de un ensayo? ¿Tú me puedes ayudar pues para tenerlo en cuenta y poder hacer esa
se hace un ensayo? Es que este viejo marido le estaba diciendo si nos dejaba el trabajo para el viernes. No, que Villanueva no es la ocupada, que es todo el mundo. Y el ensayo ese hay que hacerse y enviárselo más tardar de la película el jueves a las 12 de la noche. Pero necesito, o sea, preguntar, entonces, el ensayo, fíjense que para que me lo hace, es como lo dice. Usted dice que es otra manera, todo el mundo, ¿cuáles son los requisitos de un ensayo? Inicio, introducción y desenlace pero hay que ponerle eso. No, hay que ponérselo, solo que usted tiene que tener una estructura lógica de lo que hace. Usted no puede hablar lo loco, sino tiene que hablar con una premisa, irlo desglosando. Por eso, entonces, ¿usted sí sabe hacerlo? Y yo dije que lo que yo no sabía era poner las normas. ¿Y cómo sabemos? Pero entonces, si yo pudiera, pero ¿quién no lo puede hacer? Yo ahorita en la universidad está cerrado. Uno busca en internet normas APA, yo lo que no sé es mover los márgenes, eso usted sabe, lo mueve, si también la sabe, lo mueve. ¿Cómo lo muevo? Pues es que no, y es que donde dice márgenes no se pone. Yo nunca lo he hecho en mi vida, no sé hacerlo. Mi mamá debe saber. Camila no dijo Camila no ha hecho normas APA. Priscila, ¿tú sabes cuáles son las normas APA? ¿Cómo se hace esa vaina? Gracias, Wadir, gracias. Sí. No, yo solamente te decía, era por esos inconvenientes y además no te decía que te lo va a presentar en la noche el viernes, de pronto a más tardar en horas de la mañana, ¿no? Y obviamente yo trato de hacerlo para el jueves, para la hora que tú dices, sino que a mí me gusta prever y después no llegue el día y tú me digas, bueno, ¿y por qué no me habló con tiempo? Es por eso que te estoy pidiendo el favor. Pero obviamente yo trato de hacerlo para ese día, o puede, lo que te digo, puede que sea antes. Pero en el evento que no alcance por X o Y motivo y así me toque trabajar todo el jueves en la noche, te lo puedo enviar en la mañana, tipo 11 de la mañana más tardar. Esa es la pregunta, no más. Listo, Guay, tú sabes que yo contigo no voy a discutir nada que ver, y es muy bacano, solamente era eso, listo. De todos modos, gracias. Marlon, esto es que me tocó, no sé, me desconecté un poquitico, como 3 minutos antes de que la profesora terminara. ¿Dejó algo pendiente? Ah, no dejó ¿Qué trabajo, pasó? menos mal. No se le olvide lo de, no se le olvide lo de qué, lo Aló, 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 aló.
se recetan de dominó. Esa es la situación y ahí no hacemos como tal entrar en